Temos que reconhecer que esse senhor é um jogadoraço, cara. Mis respetos, não? Outro dia eu vi jogar contra León, que León empatou 1-1 aí em Nou Camp. É de uma categoria, de uma presença de área impressionante, não? O mérito desse jogador, esse jogador hizo coisas impressionantes, não? Ele em 5 ou 6 anos, ele se tornou o segundo goleador da história do equipo León. E ele me reemplazou, então eu passei para o terceiro goleador da história do equipo e Mauro Bozelli se quedou em segundo lugar, não? Pero isso me chamou muito a atenção, porque Mauro Bozelli já é um jogador grande, tem mais de 30 anos, não? Eu não sei por que ele saiu de León para vir a jogar aqui em Brasil. Lo que hizo Mauro, mis respetos, porque mira, ele é aquele jogador 9 del área que se ele tem 2 oportunidades, te mete as 2. Isso chama a atenção, porque são quase 20 partidos cada equipo, não? Tu te das conta que é quase 50%, não? O jogador que juega todos os partidos mete de 10 a 11 goles, ou seja, são praticamente 50% de los partidos com os goles. Carlos Hermosillo era esse jogador, ele te metia 27 goles em um torneio, cara. Los esquemas táticos de los entrenadores, não? O futebol cambiou por isso. Ou seja, tu já não tens esses jogadores com essas características, porque o 10 é aquele jogador que está juega um pouco livre, nomás pensa o jogo, não? El que dá el time, que mete el balón, que cambia el juego, que hace una pared, que se mete en el área y mete el gol, ¿no? Entonces ese jugador terminó, ese jugador está extinto, ese jugador no existe más. Cuauhtémoc Blanco se regresaba, fintava, burlava, ¿no? Hacía jugadas mágicas, ¿no? Hacía paredes, cambiaba el juego, metía los balones a los compañeros y todavía se metía al área para hacer goles, ¿no? Eu joguei com Zico durante toda a minha vida quando estive em Flamengo. Nós jogamos juntos 7 anos. E eu o conheci quando eu tinha 12 anos e ele tinha 17. Sempre foi o jogador de minha referência, não? De observar, de ver o que hacía, não? Ele treinava os tiros livres pelo menos 2 vezes na semana, não? Essa é outra situação no futebol. Os jogadores de hoje em dia têm tantos compromissos. Quando termina o treinamento, eles saem correndo. Nadie pratica mais os tiros de castigo, por exemplo, não? Eu, quando cheguei à Alemanha, eu fui praticamente um dos primeiros brasileiros a chegar ao futebol alemão. Eu metia muitos goles em treinamentos, não? Metia muitos goles. Jogávamos assim, 8 contra 8, 9 contra 9, e eu metia muitos goles. Tinha muita facilidade de meter goles. O treinador disse, não, esse cabrão aí juega de 9 dentro da área. Mis 2 primeiros partidos na Bundesliga, em campeonato alemão, te ponia um jogador à la marca. Se te foras ao vestidor, esse cabrão te seguia indo ao vestidor, cara. Te olvidavas del juego, não? E eu não estava acostumado com isso, de ter alguém na marca 90 minutos, não? Então, eu cheguei ao treinador e disse, mister, eu não posso jogar desta maneira, não? Minha característica, eu tenho que vir de atrás. E quando o defensa perca a ideia de seguir-me, eu vou à área e meto os goles, compreendes? E ele me disse assim, mira, não, pero el 10 que temos aqui era um jogador de Polônia que havia jogado, ele organizava o jogo. Então, eu me tardei em Alemanha quase 2 meses. Quase 2 meses em la banca, por isso. Hasta que um partido da UEFA, ele se lastima e eu tenho que entrar. E em meu primeiro partido meti 3 goles, cara. Ganhamos de 4-1 fora de casa.
el polonés nunca más jugó, lo tuvieron que bajar a la mitad de la cancha, ¿no? Y yo jugar de 10 un poquito más adelante, ¿no? Luis Montes tenía un poquito era diferente, es diferente sus características, ¿no? Porque Luis Montes es el jugador que mueve el equipo, ¿no? Porque todas las jugadas, esa transición de defensa al ataque, todas pasan por él. Todas pasan por él. Yo incluso, la primera situación que observo, por ejemplo, si yo mañana tuviera que ser entrenador para jugar contra León, la primera situación que yo pondría era un jugador a marcar a Luis Montes. Porque todas las jugadas salen por él. Entonces, él es el que organiza, él tiene dinámica, él se mueve por toda la cancha. Él es impresionante, ¿no? Pero es un poquito diferente porque él juega un poquito más retrasado. Él, por ejemplo, si tú lo ves, por ejemplo, es difícil que él se meta al área para finalizar una jugada, ¿comprendes? Ese día nosotros jugábamos en casa con el Veracruz y el partido Veracruz empezó ganando de 1-0, ¿no? Y luego en el segundo tiempo dimos la voltereta, yo metí 2 goles y 2-1 y al final yo tenía la tarjeta amarilla y cuando metí el tercer gol, o sea, yo corrí, este gol tú lo puedes ver ahí en YouTube, ¿no? Uh-huh. Y cuando metí el tercer gol, un pase que me lo da el papá de Fabián, Marco Antonio Fabián, ele me centra a la área chica, yo la meto, y a la hora que fui festejar, me metí por atrás de la portería y salí corriendo para festejar con la gente. O sea, me quedé súper emocionado, ¿no? 3 goles, era la primera vez que metía 3 goles en México. O sea, me quité la playera y cuando me di cuenta, yo creo que era Bonifacio Núñez, él vino a lo mejor para darme una otra amarilla y la segunda amarilla y expulsarme, ¿no? Entonces yo ya estaba cerca ahí del túnel de nosotros. Entonces, ¿qué hice? Aventé la playera a los aficionados y me metí directo al vestidor, ¿comprendes? Y ya no regresé. Y el equipo terminó con 10 hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Juan? Por ejemplo, esa anécdota es que se recuerdan todos los aficionados de León, ¿comprendes? Sí. Esa es una situación mágica que me conecta con la afición, con la gente que me vio jugar. Entonces, ellos se acuerdan de todo eso y digo, no, mira, ¿sabes qué? Ese cabrón hacía cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver, ¿comprendes? Sí, y era parte de dar un espectáculo también a la afición. Sí, no, imagínate, tú meter 3 goles, aventar tu playera al público, ¿no? Sí, sí. Por no, ejemplo, no. tiene una anécdota también muy padre que nosotros estamos jugando los cuartos de finales en la liguilla con Pumas. Habíamos ganado en Seúl de 1-0, el segundo partido en León. Íbamos 0-0, entonces hubo un cambio porque Campos estaba en la portería y ellos necesitaban ganar y Mejía Barón metió a Campos de centro delantero y metió a Sérgio Bernal en la portería. Faltando 10 minutos del partido, tenía un falo ahí cerca del área. Esto también, si tú quieres ver, está ahí en YouTube. Uh-huh. Entonces, un falo ahí cerca del área. Bernal hace la barrera, creo con los 5 o 6 jugadores, y Campos está atrás de la barrera para correr y cerrar el poste donde estaba la barrera, ¿no? O donde supuestamente yo lo iba a tirar. Entonces tiré el poste de Bernal porque él se movió un poquito para la derecha y yo le metí a su poste, ¿no? Y esa anécdota es muy famosa porque yo decía que fui el primer jugador que metió un gol en 2 porteros, ¿comprendes? Yo me quedo con la que me tocó.
¿no? Yo me quedo con lo que me tocó. Mi época era un poquito más mágica, el fútbol era más bonito. O sea, tú veías jugadores haciendo jugadas interesantes. Yo, por ejemplo, o sea, me gusta el fútbol actual, pero yo lo veo así muy mecánico, muy físico, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, un partido de fútbol, un jugador de la meia cancha o un carrilero te corre casi 10 kilómetros. El equipo que jugaba, que Matosa lo dirigía, era impresionante la calidad de los jugadores, ¿no? Los jugadores que tenían. Entonces, fue un equipo que vino de la primera A, reforçada por uns 2 ou 3 ou 4 jogadores estrangeiros, campeonaram 2 vezes seguidas, compreendes? Nosotros teníamos um equipo que ganávamos em casa, pero quando salíamos teníamos muitos problemas, compreendes? Pero o equipo de Matosas não, o equipo de Matosas jogava bem em casa e jogava bem fora de casa, não? Lateral direito, Murguia. Turrubiates, Rafa Márquez, Toque Castanheda, Coyote, Penha, Montes, Isaac Adipei, Mauro Bozelli e Joe.